con Dios. Siempre es bueno iniciar la lectura de las Escrituras conociendo cómo es que el Señor se relacionó con sus discípulos y sobre todo después de la resurrección. Y eso es lo que nos va a ayudar esta lectura de Juan 21, 1 al 19. Y leo para ustedes el versículo 1 y 2 que dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Verso 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Imagínense, él les dijo en el versículo 6, dice: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar. Entonces nos sigue diciendo Juan: el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 200 codos de la orilla. Al descender a tierra vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él lo mismo que el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con que muerte glorificaría a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Qué interesante. Fíjense, amigos, que esta es una historia que nosotros de hecho la utilizamos como una base para uno de los retiros que hacemos, que se llama Salvaje Corazón. En el caso de las damas es nueva. Y quiero contarles que es un texto muy, muy interesante, porque creo que Dios va llevando de la mano de una manera superficial a Pedro y lo va llevando poco a poco después de todo lo que acaban de vivir, esa historia que acabamos de escuchar. Pero Dios lo empieza a llevar y lo empieza a llevar y lo va confrontando y lo lleva precisamente de lo superficial hacia adentro y lo va confrontando sencillamente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos en remordimiento en nuestra vida, no hemos logrado identificar qué es lo que está pasando adentro, y creo que es una historia que nos enseña demasiado. A mí me destacan un par de cosas de lo que acabamos de leer, y una de ellas es que, si ustedes se dan cuenta, aquí Él hace primero este milagro, ¿verdad? Ustedes, si se dan cuenta, cómo permite Dios, de alguna manera, les mueve la estructura de lo que ellos conocían, dentro de lo que ellos eran expertos. Primero les mueve esa estructura y eso obviamente abre su fe, les ayuda a entender y dice: ¿qué es esto? Abre su corazón para que su fe crezca. Se dan cuenta que están realmente hablando con el Hijo de Dios. Pero después ya viene toda la otra historia que estamos haciendo. Carolina, es una historia muy linda. Yo disfruto ver cómo los seres humanos nos podemos lograr
tal vez sorprender o nos dejamos sorprender por las cosas que Dios hace. Creo que nos mueve la estructura de todas las formas. Así es, si nos damos cuenta, Antulio, venimos de, o por lo menos Juan nos está describiendo ese escenario que es un poco contradictorio con el conocimiento que tenían ellos como pescadores, porque ellos habían tirado las redes durante la noche y no habían pescado nada. Pero aquí viene un punto esencial que Juan nos hace ver y es la obediencia que ellos van a demostrar cuando tiran las redes al lado derecho, cuando Jesús les indica, y es ahí cuando se va a dar ese milagro de toda esa pesca que ellos adquieren. Pero pasando de allí, viene a este diálogo que se da entre Jesús y Pedro. Algunos autores biblistas consideran que por cada una de las veces que Jesús le está preguntando a Pedro, ¿me amas?, es cada una de esas veces que Jesús le negó. Jesús sabía, obviamente, que Pedro estaba dispuesto a seguir más adelante porque ahora que lo está viendo resucitado, que lo están reconociendo, sabía que iba a obrarse esa transformación de mente, de corazón, de actitud, de comportamiento, iba a haber todo ese cambio. Pero Jesús va a Pedro no con ese espíritu o ese deseo de condena. Todo lo contrario, es esa oportunidad de afirmar una y otra vez que efectivamente Él le ama. Y no solo le ama, sino que va a hacer una obra especial para Él y Jesús se la está encomendando. Y es de llevar hacia adelante la Grey, llevar hacia adelante ese grupo de hombres y mujeres que efectivamente estaban recibiendo el Evangelio de parte de Jesús. Y por eso es que para Pedro pareciera ser algo complicado cuando el autor nos dice, Pedro se entristeció, y es porque Jesús hace un cambio del término. Primero utiliza el fileos para hablar de ese amor profundo, el ágape para hablar de ese amor profundo, y luego lo pasa al fileo, que es un amor, entre comillas, no es tan profundo, pero lo que Jesús le está hablando es con su mismo lenguaje para que Pedro tenga esa oportunidad del crecimiento de su propia comprensión de cuánto está dispuesto a amar a Jesús y de cuánto está dispuesto a entregarse por la obra que ahora Él le está encomendando. Yo creo que es tan relevante esta interacción entre Jesús y Pedro, y sobre todo porque Jesús les había dado un mandamiento, les había dado una instrucción que Él los había llamado a ser pescadores de hombres. Entonces los había llamado a algo distinto y sin embargo Pedro, al ser efusivo, afirmando que no iba a negar a Jesús y entonces luego pues lo niega y crucifican a Jesús. Entonces Pedro de alguna forma decide, bueno, tal vez mejor voy a regresar a lo que tenía antes de Jesús, pero Jesús aún llega ahí a donde Pedro estaba decidiendo regresar, a decirle, hey Pedro, un momento, o sea, recuérdate que yo te llamé a algo más. Y sabes, yo no sé, tal vez pueda ser que nosotros estemos pasando en este año por alto promesas que hemos recibido de parte del Señor que tal vez guardamos, olvidamos o desechamos porque tal vez esperábamos su cumplimiento en años anteriores o tal vez de nuestro lado pues no hemos preparado la tierra para que eso ocurra. Pero yo creo que hoy es el día donde Jesús se está acercando con nosotros para recordarnos que Él está con nosotros, que Él nos está hablando, que Él tiene promesas para nuestras vidas y que por eso Él quiere que este sea nuestro mejor año. Porque si nosotros nos acercamos a Él, ¿qué hicieron aquí? O sea, como bien comentaba Carol, o sea, Jesús dio la instrucción de qué lado tenían que echar la red. Los expertos en la materia, los pescadores por trayectoria, era Pedro y eran los discípulos. Sin embargo, una palabra de Jesús, una instrucción y una obediencia vino a cambiar todo el entorno y ocurrió algo sobrenatural. Ocurrieron una pesca de peces grandes. De hecho, o sea, el número de 153 peces nos hace evidenciar que había un testigo ocular. Pero ¿sabes qué está hablando Dios? ¿Qué te está diciendo Jesús hoy en este día, en este tiempo, para este año? Porque Él está hablando y la pregunta es, ¿vamos a nosotros obedecer lo que Él nos está hablando? Sí, este texto es uno de mis más favoritos, la verdad lo disfruto un montón, porque hay como ciertos detalles que Juan quiere dejar y recalcar, ¿verdad? Qué chistoso que en el libro de Juan describa, el discípulo amado contestó y dijo, ¿verdad? O sea, Juan diciéndose así Dándole mismo, salsa ahí. soy el más guapo, decía. Lo bueno es que tenía su autoestima bien claro, pero dentro de eso también vemos cómo siempre Jesús a la hora de interactuar con sus discípulos habían alimentos. Y creo que vivimos algo muy similar ahora finalizando el año. Lo bonito que era compartir la mesa con amigos, con seres queridos.
aquí en Guatemala algunos tamales, algunas cositas, pero el hecho de que Jesús siempre aprovechaba el momento de los alimentos es un momento también vulnerable, en donde se permiten esas conversaciones profundas. Y aquí vemos cómo Jesús le volvió a dar esa identidad. Como bien decía Carol, 3 veces Pedro negó a Jesús, 3 veces Jesús afirmó a Pedro diciéndole que lo amaba. Lo difícil es que 2 veces le dice que le ama, a la tercera que si lo quiere. O sea, creo que llega a un punto donde se nivela a la intimidad con Pedro diciéndole, mira, solo necesito que tú logres entender que este arrepentimiento va a dar la oportunidad a lo que quiero luego imponer y encomendarte, a que tú puedas ser ese siervo que apaciente mis ovejas. Y creo que muchas veces hemos limitado el arrepentimiento considerándolo como algo difícil, que lo es, pero que no lo queremos hacer porque tenemos nuestro derecho y queremos justificárnoslo. ¿Qué pasa si este año logramos cambiar ese concepto y que el arrepentimiento sea una oportunidad para recibir algo que el Señor quiere para nosotros? Una oportunidad para ser libres, una oportunidad para sentir que ese peso tan grande que hemos cargado se pueda ser ligero y podamos disfrutar de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Yo soy el vivo testigo y testimonio de haber cargado por mucho tiempo algo que no debía de cargar, un peso de rencor, de amargura, de culpabilidad, un montón de otras cosas, pero es como, yo necesito setear mi mente en que si yo me arrepiento genuinamente, el Señor puede hacer algo con esta vasija rota y puede vertir un vino nuevo. Y creo que eso es lo que nos queremos guiar el día de hoy. Aquí en este pasaje de Juan hemos visto cuántas veces Jesús afirmó el corazón de Pedro. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a dejar que Jesús afirme nuestro valor, quiénes somos para Él y cuál es nuestro propósito en este año? Así es. Y fíjense que así como el texto, de la misma manera, yo quisiera que nosotros en esta mesa nos pusiéramos en el contexto de la historia. Jesús no estaba en el momento en el que Pedro lo niega, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, yo no me quiero apropiar de las palabras de un comentarista, sino los quiero leer textualmente. Miren qué interesante. Dice, Pedro había negado al Señor en 3 ocasiones mientras se calentaba en el fuego del patio del sumo sacerdote, ¿de acuerdo? Ahora llegó el momento de su restauración. Y para mí esta es la clave, su restauración. Y el Señor eligió un escenario similar al anterior en una fogata. O sea, solo imagínense eso. O sea, Pedro, de alguna manera Pedro sabía que Jesús no estaba ahí, ¿verdad? O sea, ¿cómo se lo va llevando el Señor? Entonces miren lo que dice. Preparó un fuego para calentarse y después de una dura noche de trabajo infructuoso en el mar, luego le preguntó por 3 veces si le amaba. Y sin lugar a dudas, el proceso de restauración tuvo que ser muy duro para Pedro. O sea, aquí fue cuando realmente fue el confrontado. Pero finalmente él reconoció que aunque su amor era pobre, esto me vuela la cabeza, aunque su amor era pobre. ¿Por qué? Porque va caminando así, como, sí te amo, era pobre. Sin embargo, amaba realmente al Señor. O sea, lo amaba y lo fue llevando, pero también le dejó y de jactarse sin sentirse superior a los otros. Porque miren lo que dice, me amas más que aquellos, ¿verdad? Me amas más que estos otros. En comparación. Exacto, en comparación. ¿Y por qué le dice eso? Porque Pedro, de verdad, creo que era jactancioso. Digo, ay, apóstol Pedrito. O sea, era así, se levantaba y era, pero fuerte. Entonces, y eso creo que le ayuda mucho a Pedro para irlo quebrantando, doblegando, al punto de tener que decir, sí, Señor, te amo, tú lo sabes todo. Y cuando él le dice, me imagino esa imagen donde le dice, tú conoces todo. Y querido amigo, mis amigos lo han dicho, el texto está aquí servido. Yo te hago una pregunta, ¿habrán cosas en tu vida que antes de empezar a hacer planificación de este año, sueños, agenda, metas, proyectos, tú sabes que tienes que ponerte a cuenta con Dios? Algo que de repente tienes que soltar, finales necesarios en tu vida, en relaciones, en finanzas, cambios rotundos que sabes que tienes que hacer, pero estás superficial y sí, creo que tengo que dejar esta amistad, sí, creo que tengo que dejar esta relación, sí, creo que tengo que soltar este pecado, pero realmente necesitas esa confrontación con el Señor, decir, Padre, te necesito de verdad y no lo quiero hacer de manera superficial, te amo, pero tú también me conoces y sabes cómo estoy, y qué mejor momento para orar sino ahorita por esto, decir, Señor, confróntame, aquí estoy dispuesto, examina mi corazón y mira si hay algo que no está bien y ayúdame a verlo para poder arrepentirme y decir, Señor, quiero soltarlo. George, ¿qué te parece si hacemos esta oración? Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros y hoy queremos
sensibilizarnos, queremos pausar un momento y reconocer, Señor, que te necesitamos a ti, que tú eres el centro, Señor. Queremos realmente que no pase este día sin realmente tener este encuentro como el que tuvo Pedro, Señor, donde tú estás tocando a la puerta de nuestro corazón y que nosotros podamos tomar la decisión de abrirte la puerta y que tú puedas pasar, sentarte y cenar con nosotros, tener ese encuentro. Señor, de verdad nos rendimos totalmente delante de ti, Señor. Si hay algo a lo que nos estemos aferrando y hoy tú nos estás haciendo la pregunta si te amamos más que aquellos, y no solo te refieres a personas, sino tal vez a cosas, a pasiones, a posesiones, a sueños, que hoy podamos rendirlo todo completamente delante de ti para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hoy nos acercamos a tu trono de gracia para pedir esa ayuda, para pedir ese socorro que únicamente tú nos puedes dar, Jesús. Así como tú ayudaste en esa pesca milagrosa, sabemos que tú nos vas a ayudar en este año de forma milagrosa, porque una palabra tuya basta, Señor, para hacer cosas sorprendentes. En tu nombre oramos. Amén y amén. Por eso queremos invitarlos al Bible Challenge. De hecho, hoy estamos en Job capítulo 19 y capítulo 20. Yo creo que la palabra de Dios nos sigue transformando, Antulio, Sebas, Carol, y estamos pues en la temporada del poder de su palabra. Y realmente estamos pues ahora leyendo y meditando el libro de Job. Y Job tiene también este tipo de encuentro, ¿no? Donde creía que por sus propios medios era justo y pues tiene que venir a conocer a Dios de otra faceta. Yo creo que nuestro mejor año es cuando vamos conociendo nuevas facetas de parte del Señor, y eso lo podemos hacer a través de su palabra. Y sin más, vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial recordando que estamos en esta temporada preciosa, Tu Mejor Año. Aquí está, Tu Mejor Año. Así es, queridos amigos, ahí está, Tu Mejor Año. Y hoy el tema es beneficios del arrepentimiento. Amigos, regresamos después de un corte comercial y vamos a aprovechar a escuchar a aquellas empresas que creen, apoyan y se identifican con la visión de Vaya con Dios. Volvemos. Alcanza metas extraordinarias. Mejora tus resultados. Aún sobre la adversidad, persiste. No te detengas. Impulsado por el poder de Jesús, haz que este sea un mejor año. Muy bien, aprendamos que el arrepentimiento realmente, ¿qué nos revela? Bueno, al principio de mi carrera profesional, yo era un ocupado ejecutivo que trabajaba para dejar mi marcha en la industria editorial. Eso nos cuenta el autor. Los libros eran para mí, era mi mundo y me encantaba mi trabajo. Tenía hambre y deseo de avanzar, pero el trabajo era solamente parte de mi vida. Mi esposa Gail y yo comenzamos a tener hijos pocos años después de casarnos. Tuvimos 5 hijas en menos de 10 años. Como podrás imaginar, la vida era una locura. No lo puedo imaginar. No. Continúa el autor diciendo, para resumir la historia, con frecuencia me sentía abrumado con todo lo que tenía que hacer. Me sentía culpable por no pasar más tiempo en casa y me tambaleaba al borde del agotamiento. Con eso sí me identifico. Lo que estaba en juego en el trabajo era mucho, pero lo que estaba en juego en casa era mucho más. Finalmente descubrí que estaba en peligro de perder mi conexión con mis hijas y Gail a veces tenía la sensación de ser una mamá soltera, de haberse quedado viuda por todo mi trabajo. Sinceramente, a veces las cosas eran muy delicadas. A medida que fui consciente del costo que mi dedicación al trabajo tenía sobre mi familia, fue como si una bomba gigantesca de arrepentimiento explotara en mi regazo. Es probable que puedas identificarte hasta cierto grado. Y quiero pausar un momentito acá, porque recuérdense que estamos hablando de beneficios del arrepentimiento. Y hoy vamos a identificar 3 beneficios. Es fuente de información, luego motivación para cambiar e integridad. Así que yo quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos hable a nuestro corazón y que nosotros le demos ese permiso para entender estos beneficios. ¿Por qué? Porque a veces nos endurecemos. Créanme, se lo dice uno, aunque usted no lo crea, a veces cuando nos bloqueamos nos ponemos como duros en nuestra vida, en nuestras emociones. Yo les decía a los hombres, nos echamos candado, ¿verdad, mi querido George? ¿Verdad que sí? La veías venir. Nos echamos llave, nos ponemos candado y no. Y ahí está ese no. Y si no, pregúntele a la esposita, ¿verdad? Las espositas saben muy bien de qué estamos hablando. Así que por eso hago esa pausa, porque sí necesitamos permitirle al Espíritu Santo que nos vaya hablando y decirle, Señor, háblame.
O sea, voy a hacer lo que tú me muestres, no lo que ellos están diciendo, lo que tú me estás diciendo, y entonces creo que te va a ir bien. Bueno, continuamos y dice así. En este tiempo aprendí, dice el autor, que no hay un autocorrector para las agujas de tatuajes. Permítame que te amplíe. Cuando era joven, dice el autor, las únicas personas que llevaban tatuajes eran moteros. Solo quiero hacer una explicación que regularmente moteros, tanto en España como en Estados Unidos, o esta traducción se refiere a motociclistas, ¿verdad? Así que los tatuajes eran para moteros, presidiarios y marineros. A lo largo de las 2 últimas décadas eso ha cambiado mucho, principalmente en Estados Unidos. Así es, y dice el autor, donde yo vivo, en las afueras de Nashville, Tennessee, es imposible pasar por alto diseños coloridos y elaborados que se muestran plenamente o sobresalen por cuellos, mangas y pantalones. Y eso es cierto en todo lugar. Según una reciente encuesta Harris, líder global en la investigación de mercados online, casi una tercera parte de los adultos estadounidenses llevan un tatuaje en esta época. El porcentaje es más elevado en mi casa. 3 de mis hijas tienen tatuajes. Hasta ahora a mis hijas les encantan. Eso es cierto para la mayoría, pero también es normal el arrepentimiento. Aproximadamente 1 de cada 4 personas lamenta la decisión. ¿Por qué? Los tatuajes pueden durar mucho más que el deseo de hacerse uno. Además de eso, no todo el mundo que utiliza agujas con tinta es un Miguel Ángel, y las agujas de los tatuajes no vienen con autocorrector. A continuación, quiero compartirles algunos textos de tatuajes fallidos. Por ejemplo, nunca olvides que Dios aún ha terminado conmigo. Otro, la vida es un juego. Imagínense eso, o sea, no juego, sino que juego. Arriésgate. O no te arrepientas de nada. Imagínate eso, o sea, quiere decir que puedes ponerte frases que tienen errores y después de haber puesto ese tatuaje las cosas se ponen complicadas. Así es. Y dice, según la encuesta Harris, la mala ejecución es una de las principales razones por las que las personas se arrepienten de los tatuajes. Un sitio web que miré tenía más de 900 ejemplos de diseños fallidos, incluidos los que ya leímos o los anteriores. No es extraño que la eliminación de tatuajes sea ahora la operación estética de mayor crecimiento en el mundo. Y no es extraño que tatuajes poco favorecedores sean símbolos muy adecuados para el arrepentimiento. Pero eso es solo parte del cuadro. Cuando la autora Brené Brown estaba investigando el tema de los arrepentimientos para su libro Más fuerte que nunca, Brown dijo, si no te arrepientes de nada o intencionalmente te propones vivir sin arrepentimiento, creo que te estás perdiendo el valor mismo del arrepentimiento. ¿Dijo valor? Un reto que la mayoría de nosotros enfrentamos al poner fin al pasado es el molesto sentimiento de haber fallado de algún modo. Esto no es un tatuaje, esto es existencial. Si aún respiras, probablemente eres consciente de que como no has estado a la altura, tras un poco de ejercitar el pensar hacia atrás, ese número puede aumentar. Pero no es ninguna tragedia. Algunas personas se quedan un poco sorprendidas al pensar que el arrepentimiento puede tener algún valor. Nuestra cultura tiene tendencia a pasarlo por alto. No me refiero a minimizar el dolor del lamento, pues el dolor puede ser real e intenso. El problema es cuán rápidamente nos distanciamos de él. Preferimos no vivir con ese sentimiento el tiempo suficiente para obtener el beneficio. Y eso es un gran error. Cuando se trata de experimentar nuestro mejor año, podemos aprovechar nuestros arrepentimientos para que revelen oportunidades que de otro modo pasaríamos por alto. Si lo miras de la manera correcta, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Todo depende de lo que hagamos con él. Imagínense eso, un regalo de Dios, pero ¿qué vamos a hacer con ese arrepentimiento? Entonces yo creo que es fundamental que hablemos acá de remordimiento y arrepentimiento, ¿de acuerdo? Remordimientos es esa sensación que nosotros muchas veces tenemos de culpabilidad cuando hacemos algo, pero es muy superficial. O sea, digo, no hice lo correcto, no saludé a esa persona, uy, no le contesté correctamente, casi imaginen ustedes, wow, no, pero tuiteé eso, sí, cabal, tuiteé eso, ¿verdad? Solo es, ¿verdad? Es un pellizquito del alma, ¿verdad? Es un remordimiento, le hablé mal a mi esposa. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Y una de las formas más lindas de haberlo comprendido, y lo compartía precisamente con Ronnie un día, lo compartíamos, es estar de acuerdo con Dios en lo que Dios dice que es pecado. Y eso me voló la cabeza por completo, Jorge, porque estar de acuerdo con Dios, decir, ok, Señor, tú dices que aquello es pecado, y sí, yo pequé, fallé,
Y eso es arrepentimiento, estoy de acuerdo contigo, me equivoqué. Y entonces, ¿qué pasa? Esa metanoia, ese cambio de forma de pensar, esa conversión de mi mente, lo que hace es verdaderamente un arrepentimiento que conlleva un cambio. Y ese arrepentimiento va a ser y va a traer beneficios. Correcto, ese cambio, ese arrepentimiento, pues implica un giro de 180 grados, ¿no? El remordimiento, según la Real Academia Española, es simplemente una inquietud, pero no conlleva más allá de esa inquietud, ¿no? Entonces, aquí el arrepentimiento sí nos hace tomar de forma deliberada un cambio, un giro, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos hacer, y era también lo que un poco Sebastián nos invitaba al inicio del programa, ¿no? O sea, ¿cuáles son tal vez aquellos malos hábitos que necesitamos dejar? ¿Qué cosas tal vez hay que cambiar? Y yo creo que este es el momento para poner un hasta aquí y decir, bueno, o sea, yo quiero estar de acuerdo con Dios en que esto no le agrada, en que esto no debe continuar estando en mi vida para poder tener nuestro mejor año, ¿no? Porque no podemos tener la expectativa de tener un mejor año si no estamos convencidos de los beneficios del arrepentimiento. Así es. Y yo considero, Antulio y queridos amigos, de que si bien es cierto el autor está hablando de un arrepentimiento de cuestiones circunstanciales, cuando nos vamos a las palabras de Jesús, él va a conectar este tema del arrepentimiento con, primero, entender que el reino de los cielos se ha acercado. Eso nos lo dice en Mateo 4:17, cuando él dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? Nosotros como creyentes debemos estar conscientes que estamos viviendo bajo la administración y dirección de Dios. Dios es el que gobierna, Dios es el que dirige, y que por lo tanto mis acciones, mis decisiones e incluso mis pensamientos deberían de estar alineados a ese rey, alineados a ese Señor, alineados a que todo lo que yo soy debo de conectarlo con todo lo que Él espera que yo sea. ¿Y qué es lo que Él espera que yo sea? Bueno, en primer lugar, que me arrepienta, como dice Jesús. Y en segundo lugar, vamos a entender que debo de tomar esa decisión, no solamente quedarme en ese, debí haber leído la Biblia, debí haber orado, o debo de perdonar, sé que debo de perdonar, pero no me atrevo a hacerlo, o me niego a hacerlo, o me cuesta hacerlo. Puede ser cualquiera de todas estas cosas, pero lo que sí es cierto es que el Señor nos demanda a que nos arrepintamos cuando a través de nuestros comportamientos, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones, estamos obviamente en desobediencia hacia Él. Por eso es importante que pensemos, ¿cuál es el beneficio de arrepentirme de mis malas acciones o de mi falta de obediencia al Señor? En primer lugar, voy a tener una mejor relación con Él. En segundo lugar, esa mejor relación con el Señor me va a permitir tener una mejor relación con mis seres queridos, con las personas con las que interrelaciono. Y en tercer lugar, voy a tener esa paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy buscando honrar a Dios, estoy buscando agradar a Dios, estoy buscando ser ese discípulo amado que si he negado 3 veces al Señor, el Señor me está dando la oportunidad de 3 veces volver a confirmar mi fe en Él. Sí. Ahí es donde cobra mucho sentido esta frase que estábamos leyendo. Si no te arrepientes de nada o intencionalmente te propones vivir sin arrepentimiento, creo que te estás perdiendo el valor del mismo arrepentimiento. O sea, el valor de sentir y dar esa oportunidad a me arrepiento de esto. Permite la oportunidad de iniciar algo nuevo. Arrepentimiento sí es un borrón y cuenta nueva. Y eso es a lo que buscamos también. A la hora de recibir a Jesús en nuestro corazón, sí debe de existir un genuino arrepentimiento para que exista un cambio. Porque quizás hemos conocido gente que dice haber conocido a Jesús, pero no le vemos eso reflejado, ¿verdad? Y sigue haciendo lo mismo y sigue afectándonos incluso a nosotros. Y es como, bueno, no eras cristiano, pues. Pero creo que ese genuino arrepentimiento nos da conciencia de que algo está pasando o que algo hayamos hecho y decir, quiero ser diferente. Y ese arrepentimiento viene acompañado de esa oportunidad donde hay gracia, donde hay amor, donde puede haber esa total transformación de adentro hacia afuera. Y brevemente comentarles que recientemente mi hijo pasó por un pequeño accidente y tuvimos que ir a emergencias. Y en las emergencias, pues ahí estaba la sala de espera y tuve que hacer cambio con mi suegra para que ella pudiera ir a ver al pequeño. Y ahí de repente alguien se me acerca y me dice,
mire, disculpe, usted es el hijo de Edgar Monterroso. Yo de pequeño, para que sepan, era una cosa pues tremenda, ¿verdad? Entonces, siempre que alguien me pregunta, pues le pido perdón, ¿va? Sí, disculpe, quizás haya pasado algo ahí. Claro, estoy para servirle. Pero me decía, sí, es que yo tuve una experiencia contigo de pequeño. Yo, sí, ya, seguro, perdón, lo siento, ¿verdad? Pero fue al revés. Él me estaba diciendo, mira, fue mi hijo el que cometió una pequeña falta y quería recordarte qué pasó. Y precisamente yo era muy pequeño y este joven, pues en su momento era más grande que yo, me dio a probar un saltapericos. Y aquí en Guatemala el saltapericos es un cohete que uno tira del suelo y explota. Entonces yo lo mordí, ¿verdad? Entonces me explotó en la boca y gracias a Dios no me pasó nada. Eso fue el Señor cuidándome. Cero, ningún inconveniente. Y yo pues lo dejé pasar, era muy pequeño. Pero me encaminó a la sala donde se encontraba el hijo y el hijo estaba en emergencia, estaba fatal, estaba muy malo y así pálido. Y me ve entrar, ¿verdad? Y me presenta, entonces aún más pálido. Lo primero que me dijo fue, mira, no sabes que ese momento ha sido el momento donde más me he arrepentido y más remordimiento he sentido, así que te pido perdón. Yo no sabía que yo lo necesitaba, ¿verdad? Fue algo, una experiencia de chiquito, ¿verdad? Un error. Pero el que él haya sentido ese genuino arrepentimiento trajo una bendición para mí, que creo que es algo que precisamente va de la mano con esta frase. Si no te arrepientes de nada o intencionalmente te propones vivir sin arrepentimiento, creo que te estás perdiendo el valor mismo del arrepentimiento. Y son pequeños detalles que si nosotros nos exponemos a ello, creo que va a traer la oportunidad de una restauración plena. Y gracias. Y fíjense que a veces es una palabra que en el mundo cristiano se utiliza bastante, arrepentimiento. Sin embargo, en la calle no hablamos mucho de arrepentimiento, en la calle no mencionamos mucho ese tema y mucho menos lo ponemos en práctica. Y por eso yo quisiera volver a resaltar este significado. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Por ejemplo, si tú vas en el tráfico y no le das paso al que está ahí pidiéndote, entonces puede ser que sientas remordimiento y decir, bueno, sí, estuvo mal, pero nadie me ha visto, o sea, nadie me conoce, tengo polarizados los vidrios. En fin, entonces solo sabes que has obrado mal, es un ejemplo. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón. O sea, eso es el arrepentimiento. Eso, es decir, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que sucede? Creo yo que el arrepentimiento para el ser humano tiene mucho que ver con cómo reaccionamos nosotros a ese impulso que el Espíritu Santo nos trae a nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo nos muestra en un área de nuestra vida, como por ejemplo, pon otro ejemplo un poco más clásico. Le hablaste mal a tu esposo o a tu esposa, a tu cónyuge, y le dices algo malo y dices, sí le hablé mal y sientes eso. Pero de repente el Espíritu Santo te muestra a ti y te dice, eso no estuvo bien, le hablaste mal y te arrepientes. Ese arrepentimiento te va a llevar a un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Ya no le vas a volver a hablar mal a tu esposa de esa manera. O sea, no vas a garantizar que nunca más le vas a hablar mal. Pero decir, eso no está bien. Yo, aunque esté estresado porque estoy saliendo de mi casa, no le voy a volver a contestar así y te arrepientes al respecto. Eso es en tus relaciones normales. Pero apartarnos de pecar, cuando hablamos de apartarnos, yo le decía muy claramente, Carol aquí, hablaba del arrepentimiento ante lo que nosotros estamos hablando y reaccionar al evangelio mismo, a las buenas noticias. O sea, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Es abandonen, es metanoia. La palabra griega es metanoia, que quiere decir por completo un cambio de nuestra manera de pensar en lo completo. Y esa metanoia es una transformación interna que te hace cambiar después de lo que estabas haciendo. Antes hablaba malas palabras, ahora no hablo malas palabras. Antes parrandeaba, ahora ya no ando buscando esas cosas. Y así, eso es un arrepentimiento que trae un cambio. Y Jorge, ese cambio entonces trae beneficios. Si no, no vamos a encontrar beneficios del arrepentimiento. Yo creo que necesitamos entender esto a profundidad porque es una de las doctrinas fundamentales. De hecho, en Hebreos capítulo 6, verso 1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Entonces, parte del fundamento de una relación con Cristo, de una fe en Cristo, es el arrepentimiento de obras muertas. Y aquí es importante entender a qué se refiere por obras muertas, porque obras muertas es el pecado, es todo aquello que definitivamente no va conforme a la
voluntad de Dios. Y si nosotros queremos vivir esa vida en abundancia, queremos vivir esa plenitud, queremos experimentar que el reino de los cielos se ha acercado, pues necesitamos nosotros arrepentirnos de todas estas obras muertas y necesitamos realmente estar conectados con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos pueda no solo guiar, sino nosotros estar atentos a qué es a lo que Él nos está moviendo, a que podamos transformarnos, a dar este giro radical, a poder tomar este valor. Y sabes, por eso el ayuno es tan importante y tal vez no te habías animado, no habías decidido iniciarlo el día lunes, ni tampoco el día martes, pero tal vez hoy es el día en que puedes iniciar el ayuno. Tal vez no vas a hacer 21 días, tal vez vas a hacer 19 o puedes hacer los 21 haciendo 2 días después. Pero sabes, hoy es el día donde tú podrías decir, bueno, tal vez me he arrepentido de no haber hecho el ayuno en años anteriores y esta es la oportunidad para hacerlo, ¿sabes? Yo siento de parte de Dios invitarte a que te puedas sumar a ayunar, a sumarte a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ponerte en primer lugar este año, Dios, porque todos los años termino arrepintiéndome de que me habría gustado tal vez más leer la Biblia, tener más comunión contigo, pero hay que tomar una decisión radicalmente diferente y este es el día para poder hacerlo. Así es. Y recuerda que es el Espíritu Santo el que te va a convencer de pecado, juicio y justicia. Y cuando tú te arrepientes, reaccionas a ese impulso del Espíritu Santo, entonces empiezas a encontrar esa metanoia, esa transformación. Vamos a hacer una breve oración. Le voy a pedir, por favor, a mi amigo Sebastián Monterroso, MM, que pueda hacer esa oración. Por favor, amigo, una oración. Decirle, Señor, aquí estoy dispuesto a escuchar lo que tú me quieras decir y a obedecer. Muy bien. Padre, gracias porque tu palabra es la que habla a nuestros corazones y lo que anhelamos de todo corazón es poder llegar con un corazón sincero y arrepentido delante de ti, entendiendo que tú tienes esa restauración, esa metanoia en nuestra mente, nuestro alma, nuestro espíritu, para poder vivir libremente y cada día acercarnos más al varón perfecto que es tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra y quédate con nosotros. Permítenos seguir disfrutando de tu presencia cada día más, ya que tú moras en nuestro corazón. Gracias. En tu nombre, amén. Vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con un poquito más de crecimiento personal, solo aquí en Vaya con Dios. Volvemos. Vaya con Dios. Producción creo que nos ha tirado una linda imagen que nos puede ayudar mucho para entender el tema que estamos hablando el día de hoy. Y los que están a través de la radio, les vamos a leer la imagen que está saliendo en pantalla y dice 3 beneficios del arrepentimiento. Primero, fuente de información. Nos permite reflexionar de nuestros errores. Segundo, motivación para cambiar. Nos ayuda a movernos a hacer algo al respecto. Y tercero, integridad. Puede funcionar como una brújula moral, diciendo cuándo nos hemos desviado del camino. Repito, fuente de información, motivación para cambiar e integridad. Y este resumen, amigos, nos da esa frescura para entender el tema que hoy estamos hablando. Así que vamos a continuar con los usos del arrepentimiento. Eso es lo que dice el autor y vamos a leer un poquito para que el Señor nos siga hablando a través de este contenido que creo que está muy bueno. Veamos. El tiempo es tuyo, Carolina. El tiempo es mío, entonces sigo leyendo para que nuestros amigos sigan con nosotros. Antes de ver los beneficios, dice el autor, examinemos un uso común, pero poco útil, del arrepentimiento. La autocondenación, la diferencia entre soy un metapatas y metí la pata. Puede parecer pequeño, dice Brené Brown, pero de hecho es inmenso cuando nos enfocamos en nosotros mismos en lugar de hacerlo en nuestro desempeño. Nos resulta más difícil mejorar la próxima vez por la simple razón de que la mejoría no es el enfoque. Digamos que perdiste los estribos con uno de tus hijos, o en mi caso mis hijas, casi nunca me pasa, o metiste la pata en un reporte que le costó a tu negocio un nuevo cliente. Podrías hablar de lo malo que eres como persona y eso sería de poco consuelo para los involucrados y no lograría nada en cuanto a la conducta en el futuro. O puedes identificar el mal desempeño. Al haber hecho eso, estás en una posición no solo de reparar la brecha actual, sino también de evitar que vuelva a ocurrir. Todos somos falibles, de modo que si crees que tú eres un fracaso, nunca te quedarás sin pruebas. Y como tendemos a experimentar lo que esperamos, probablemente obtendremos más de lo mismo. Por otro lado, si crees que tú fracasas, puedes comenzar a evaluar lo que falta en tu desempeño y buscar acción correctiva. Tú no eres un fracaso, de modo que el fracaso que experimentas crea disonancia que requiere tu atención para resolverla. Eso es lo que me sucedió, dice el autor, cuando entendí que mi enfoque del trabajo estaba alejando a mi familia.
mi esposa y mis hijas me importaba más que mi trabajo, pero mis acciones decían otra cosa. Esa disonancia me condujo a cambiar mi enfoque y reedificar esas relaciones. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, querido amigo. Y solo déjeme agregar un poquito aquí. A los hombres nos tiende a pasar eso. O sea, de verdad, en nuestra mente, nosotros sabemos que nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos son nuestra prioridad, pero a veces en la práctica no lo estamos viviendo de esa manera. Y les voy a contar un pequeño secreto, queridos amigos, varones, hombres que me están escuchando. Nuestras esposas no quieren saber lo que pensamos, quieren sentir lo que vivimos. Escuchen eso. Y ellas lo reconocen. Ellas dicen, miren, decir lo que querrás, pero no es la realidad, porque ellas están en casa, están viendo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que en nuestro corazón cambie eso y que hay que salir a trabajar, por supuesto. Tenemos que salir a ganar el pan de todos los días, pero tenemos que tener el corazón bien y para eso hay que poner como ciertas reglas en nuestra vida. La llamada de tu esposa siempre contéstala igual la de tus hijos, o sea, está siempre pendiente y que ellos sientan y sepan que ellos para ti son importantes. Perdonen que haya metido esto acá, pero ¿sabes qué pasa? Con el pasar de los años, uno se da cuenta de que ha cometido ese tipo de errores, fíjense ustedes, y vale la pena dejarlo muy claro por acá. Carolina, mejor sigue leyendo tú. Así es, pero me gustaría agregar que nosotras las mujeres también tenemos desafíos. A veces nos podríamos enfocar solamente en los hijos o solamente en el hogar o solamente en el trabajo. También tenemos ese mismo tipo de tentaciones, pero mejor sigamos leyendo acerca de los beneficios del arrepentimiento. Pero te agradezco que lo traigas. Cualquiera diría, usted lo planificaron así, pero no. O sea, el hombre tiende a enfocarse mucho en su trabajo porque es parte de uno de sus grandes llamados. El hombre fue llamado a liderar, proteger y proveer. Y muchas veces la parte de provisión toma mucho en nuestra agenda. Pero las damas tienden mucho a irse tras los hijos. Así es. Y entonces dice, y mi mamá sí dice, amo, sí, pero la realidad está muy con el hijo. Hay tensión con los niños y de hecho uno de los consejos que creo que nosotras las mujeres debemos de tomar en cuenta es que si bien es cierto, los hijos son importantes, el esposo también es muy importante. Si eso me lo dijeron cuando me iba a casar, los hijos se van a ir, el esposo es el que va a quedar. Así es que debemos amar y cuidar a los hijos, pero no debemos descuidar a los esposos. Y cuando dije ese primero Dios fue eso, ¿no? Como un poquito de sarcasmo. No, sí, así es. No, primero Dios se va a quedar, lugar, porque claro. a veces suele pasar. A veces suceden cosas así que al final son dos desconocidos. La esposa se fue tras los hijos y el esposo se fue tras el trabajo. Así y de ahí se van los hijos y se quedan dos desconocidos y de repente, ¡ay! A medianoche se pueden. ¿Quién es este, verdad? Y eso no puede pasar, o sea, eso no debe pasar. Y para que no pase hay que ser intencionales. Así es, y el arrepentimiento en ese tiempo podría ser demasiado tarde. Mejor si aprendemos hoy. Amén. ¿A qué nos ayuda el arrepentimiento? Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Está muy bien. Ahora vamos a identificar, dice el autor, 3 beneficios del arrepentimiento. En primer lugar, hay enseñanza. El arrepentimiento o lamento es una forma de información y reflexionar de nuestros errores. Es crítico para evitar esos mismos traspiés en el futuro. Después está la motivación para cambiar. El arrepentimiento no solo puede decirnos que algo es equivocado, sino también puede movernos a hacer algo al respecto. Y finalmente está la integridad. El arrepentimiento puede funcionar en nosotros como una brújula moral, señalándonos cuándo nos hemos desviado del camino. Luego dice, estas 3 razones por sí solas deberían ser suficientes para que pensemos 2 veces en nuestro descarte instantáneo del arrepentimiento. Cuando la bomba del remordimiento explotó en mi vida, fui capaz de reevaluar y reorientar mis prioridades. El arrepentimiento me obligó a adueñarme de mi papel en el fracaso y corregirlo. Y la relación con mis hijas nunca ha sido mejor de lo que es en la actualidad. Ahora, permítanme explicarte un principio más, el de la oportunidad. Hace varios años, investigadores de la Universidad de Illinois catalogaron los mayores arrepentimientos de las personas en la vida. Combinaron los resultados de múltiples estudios. Los 6 mayores remordimientos que expresaron las personas eran sobre 1, educación, carrera profesional, romance, educación de los hijos, automejoría y ocio. Los investigadores mapearon un proceso de 3 etapas de acción, resultado y recuerdo. 3 etapas de acción, resultado y recuerdo. En la primera, damos pasos hacia una meta. En la segunda, experimentamos el resultado de nuestro esfuerzo. Si no tenemos éxito con frecuencia, se desencadena el arrepentimiento. Donde se pone interesante es en la etapa 3, recuerdo.
Los investigadores descubrieron que los sentimientos de satisfacción y decepción son más fuertes donde las oportunidades de reacción correctiva son más claras. ¡Hala, qué fenomenal pensamiento de ustedes! Eso está de volverlo a leer. ¿Te lo amigo. repito? Sí. Va. Los sentimientos de satisfacción y decepción son más fuertes donde las oportunidades de reacción correctiva son más claras. ¡Qué barbaridad! La verdad es que creo que esto nos está moviendo la silla. Y dice, los arrepentimientos señalan hacia adelante, hacia nuevas y esperanzadoras posibilidades. Ellos denominaron a su descubrimiento el principio de la oportunidad. El arrepentimiento nos conduce hacia la acción correctiva, pues hay estudios que muestran que también tenemos tendencia a sentir arrepentimiento de modo más fuerte cuando la oportunidad de mejoría está en su máximo punto o en su punto máximo. El arrepentimiento algunas veces nos sigue de cerca precisamente porque está señalando una oportunidad para mejorar nuestra situación, ya sea regresar a la universidad, cambiar de carrera profesional o restaurar relaciones. El arrepentimiento es un potente indicador de oportunidad futura. Las características positivas del arrepentimiento están ubicadas en nuestra neurobiología. Escáneres cerebrales ubican la experiencia del arrepentimiento por encima de nuestros ojos en la corteza orbitofrontal media. Cuando se ha dañado esa parte del cerebro, los pacientes carecen de sentimientos de arrepentimiento. Tampoco pueden corregir la conducta que desencadenaría el arrepentimiento en una persona saludable. En otras palabras, el hecho de que sintamos arrepentimiento es evidencia de que tenemos lo necesario para hacer cambios positivos en nuestras situaciones, independientemente de cuán nefastas puedan parecer. Las únicas personas sin ninguna esperanza son quienes no sienten ningún arrepentimiento. Y plantea algunas preguntas introspectivas el autor y dice, ¿y si tus mayores frustraciones del año pasado estuvieran realmente señalando hacia algunas de tus mayores ganancias este año? ¿Y si el arrepentimiento no nos está recordando lo que es imposible, sino más bien señala hacia lo que es posible? En lugar de considerar que nuestro arrepentimiento obra en contra de la oportunidad de crecer y mejorar, podemos verlo como que nos señala el camino hacia el crecimiento y mejora que más deseamos. Eso sí, que es cambiar una creencia limitante por una verdad liberadora. Te lo repito, eso sí que es cambiar una creencia limitante por una verdad liberadora. Y todavía nos animamos a decir que no hay beneficios en el arrepentimiento, queridos amigos. Quiero recordarles que Proverbios 28:13 dice algo muy interesante. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Miren qué interesante. ¿Saben por qué? Porque cuando endurecemos el corazón decimos, no, yo no necesito, yo no, ellos se lo merecen, no, él la verdad me hizo este daño. Y nosotros no nos arrepentimos, nos endurecemos. ¿Saben qué? No prosperamos. Sin embargo, la Biblia dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. O sea, hay una acción. O sea, los confieso y me aparto, me arrepiento, digo, esto no está bien y me aparto. Entonces, encuentro misericordia. Y esos son beneficios, amigos, que de verdad necesitamos en la vida. Necesitamos tener corazones dóciles y así como Pedro cuando vimos, no ser solamente superficiales, sino permitir que el Espíritu Santo llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Le dice, Señor, examíname, ¿por qué siento esto por esta persona? ¿Por qué reacciono así en estos casos? ¿Por qué esto? ¿Por qué contesto? ¿Por qué hago? ¿Por qué? Ponle tú el espacio que tú quieras. En ese espacio, ese gap es tuyo. Llena ese espacio. Y hoy creo que Dios habla a nuestras vidas. Así es, y yo creo, Antulio y queridos amigos, que podríamos tomar la actitud del rey David. Cuando David, él reconocía sus faltas y él se presenta delante del Señor y él se expone a tal punto que dice, ten piedad de mí. En el Salmo 51 dice, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es decir, cuando nosotros ocultamos nuestras faltas o cuando no las queremos reconocer, no hay peor daño que nos podemos hacer a nosotros en nuestras relaciones y en todo lo que hagamos, porque no vamos a tener la oportunidad del cambio. No así cuando reconocemos que hemos fallado y entonces podemos ser capaces de pedirle al Señor que nos ayude y nos socorra. Versículo 10 al 12 dice, en el Salmo 51, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí.
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, es un trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Si nosotros queremos hacerlo de nuestras capacidades y voluntades, probablemente logremos algo, pero no en la plenitud que Dios lo haría si Él es el que está haciendo el cambio en nuestra vida. Pero lo va a hacer en nuestra vida, sí, y solo sí. Usted y yo, en primer lugar, somos humildes en reconocer de que hemos fallado y que necesitamos al Señor. Sí. Y creo que todo lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo, o por lo menos lo que estamos escuchando, creo que es un buen momento para ponerlo en práctica y realmente hacernos esas preguntas circunstanciales o existenciales de decir, ¿realmente tengo algo por lo cual me arrepiento? Y yo apenas tengo 6 años de matrimonio y un hijo de 2 años y tengo varias en las cuales me arrepiento y desearía yo poder mejorar, pero estoy a tiempo. Espérate que llegues a los 50. Imagínate. ya está por allá. No, ya voy cerca. Ya estoy más cerca de eso que de los 10 años. Y siento que, nunca es tarde para poder dar ese cambio de 180 grados. Pero hoy es el día. Hoy es el momento, pero también puedes perderte de esos beneficios, de esa libertad de, primero, de enseñanza, de aprender que sí, reconozco que fallé, esa humildad, la libertad que eso te puede ofrecer. Luego, el hecho de ponerlo en práctica y ver que los que te rodean ya les gusta estar contigo. Porque a veces alguien que no tiene ese sentimiento de arrepentimiento suele ser alguien arrogante, suele ser alguien que realmente empuja a la gente hacia afuera. Pero la integridad que te genera, el decir, este es un hombre que a pesar de sus errores reconoce sus faltas, se arrepiente y se aparta de ello, muestra que es un hombre o una mujer íntegra, a los cuales pueden inspirar a otras personas a hacerlo. Creo que es un buen momento y este tema a mí me está dando por todos lados, así como veíamos en el primer segmento, ¡pau! Por todos lados. Creo que a ustedes también el Señor les está hablando, diciéndoles que es un buen momento, sobre todo a inicio de año, de considerar, ¿habrá algo de lo que debe de arrepentirme? ¿Habrá algo de lo que yo pueda encontrar esa oportunidad de libertad y decir, este es el momento, este es el día para ver la transformación de Jesús en mi corazón y verlo también en su debido tiempo? Porque uno puede arrepentirse, pero también hay mucho más que hay que hacer, que hay que construir. Uno mismo destruye esos puentes. Es tiempo de reconstrucción y es un momento, como decíamos, de dar mucho fruto también, que lo vamos a ver reflejado y esperamos que de aquí a, no sé, el tiempo que el Señor diga en este año, puedan testificar enviando esos mensajes diciendo, he encontrado la raíz de ese arrepentimiento y ahora vivo en libertad aprovechando esa oportunidad. Que de alguna manera, pues de forma natural, el único recurso que definitivamente es limitado y no se puede reponer es el tiempo. Sin embargo, pues Dios tiene formas de poder obrar sobrenaturalmente, como cuando le da la oportunidad ahí a Josué de que el sol se detenga, ¿no? Pero realmente, ¿cómo nos podemos plantear? Porque muchas veces muchos de nuestros arrepentimientos vienen con el tiempo y entonces va avanzando el tiempo, pero el arrepentimiento se mantiene y no desencadena en nosotros una acción. Y entonces yo quisiera volver a leer lo que nos comentaba aquí el autor Michael Hyatt, donde dice, en lugar de considerar que nuestro arrepentimiento obra en contra de la oportunidad de crecer y mejorar, podemos verlo como que nos señala el camino hacia el crecimiento y mejora que más deseamos. Entonces, tal vez esa es la pregunta hoy. ¿Cuál es esa mejora? ¿Cuál es ese crecimiento que estamos anhelando para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para nuestras familias en este 2024? Y entonces, ¿cuál es esa oportunidad de arrepentimiento que tenemos nosotros para tomar la decisión, como decían Tulio y Sebas, hoy? Hoy, ¿qué podemos hacer diferente? Porque en ese encuentro entre Pedro y Jesús que leíamos en el primer segmento, Pedro se pudo haber quedado pescando. Pero fue un encuentro tan transformador donde desata todo un movimiento de la iglesia, de los apóstoles de Hechos y cambia la historia y es parte de la razón por la cual nosotros estamos hoy aquí sentados compartiendo de esto, ¿no? O sea, porque un hombre sobre un llamado que Jesús había hecho, porque Jesús le dice, sígueme. Y entonces Pedro decidió seguirlo, se levantó y realmente actuó en función a eso. Y hoy Jesús te está diciendo, sígueme. ¿Quieres tu mejor año 2024? Sígueme. Y para eso nosotros tenemos que entonces identificar estos beneficios y estas oportunidades del arrepentimiento para poder caminar de acuerdo a esa verdad liberadora que Él tiene para nosotros hoy. ¿Qué vamos
a transformar, qué decisión vamos a tomar, porque hoy es el momento para decir, bueno, este 2024 va a ser mi mejor año porque yo voy a seguir a Jesús a través de estas decisiones. Y fíjate que es interesante lo que estás compartiendo y no necesariamente tiene que ser también arrepentimiento de cosas así como terribles o grandes pecados o grandes fallas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no has tenido tiempo para leer la Biblia y no has apartado, puedes arrepentirte y decir, Señor, perdóname. No te he puesto en prioridad a ti y hoy quiero buscar más de ti. Lo voy a hacer con mi esposo, lo voy a hacer con mi esposa, con mi familia, antes de acostarnos, al mediodía en el almuerzo. En fin, miren, el ejercitarnos es fenomenal. Yo quiero rescatar algo que el autor estaba diciendo que me parece que es el dedo puesto en la llaga. Dice, las características positivas del arrepentimiento están ubicadas en nuestra neurobiología. Escáneres cerebrales ubican la experiencia del arrepentimiento por encima de nuestros ojos en la corteza orbifrontal media. Cuando se ha dañado esa parte del cerebro, los pacientes carecen de sentimientos de arrepentimiento, y no pueden corregir su conducta. Escuchen eso me pareció impresionante. No pueden corregir su conducta. En otras palabras, si sentimos arrepentimiento, tenemos la oportunidad de hacer cambios positivos. Entonces, ¿qué te está trayendo el Espíritu Santo hoy? ¿Qué te está hablando el Señor hoy? Y sabes que si Él te habla, no es para hacerte sentir mal. Te quiero recomendar algo. Hay que conocer a Dios. Cuando Dios te trae redargüimiento, no te trae sentimientos de culpa, no te trae dolor. No. Lo que hace es hacerte sentir tan incómodo, pero te trae bendición. Por eso son los beneficios del arrepentimiento. Eso es importantísimo. Y por eso hoy quiero que oremos. Quiero que oremos ¿para qué? Para decirle al Señor, Padre, quiero arrepentirme. Si mi vida ha sido ingobernable, si creo que yo soy el centro de todo, quiero arrepentirme de esta manera de vivir y quiero pedirte perdón por esto y quiero entregarte mi vida. Creo que es una buena cosa de la que nos podemos arrepentir también, de querer ser los dueños, señores de nuestra vida. Creo que es un buen tiempo. Permítame hacer una oración y acompañarlos. Padre bueno, hoy queremos darte gracias porque nos has traído este lindo tema y beneficios que encontramos en el arrepentimiento. Espíritu Santo, te damos permiso que nos hables, Señor. Y de hecho reaccionamos a tus impulsos, a lo que tú nos hables y te pedimos perdón por aquellas cosas en las que hemos fallado, Dios. Perdónanos, Padre. Señor, si hay alguien que hoy no te tiene todavía en su corazón, quiere arrepentirse de sus pecados y tener un cambio, una transformación, ha luchado mucho tiempo con su forma de vivir, con su forma de hacer las cosas, con pecados ocultos, con pecados abiertos, en fin, con cualquier otra cosa, hoy es el día de poder reaccionar y puedes decir ahí con nosotros, Señor Jesús, hoy Padre, quiero reaccionar a ese impulso que me estás trayendo, Señor, a tu Espíritu Santo, y me arrepiento de mi manera equivocada, vanidosa, incorrecta de vivir. Te pido perdón, Señor. No tengo remordimiento, te pido perdón, tengo arrepentimiento. Sé y estoy de acuerdo contigo en que he pecado, porque lo que tú dices que es pecado y te pido perdón por ello. Entra a mi corazón, limpia mi vida, hazme una nueva criatura. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento y abrazo los cambios que tú vas a traer a mi vida y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Queridos amigos, qué privilegio estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de este material del día de hoy que está fenomenal. Así que 3 beneficios del arrepentimiento. El primero es que es fuente de información y nos permite reflexionar de nuestros errores. También es motivación para cambiar, nos ayuda a movernos a hacer algo al respecto. Y por último, la integridad puede funcionar como una brújula moral, diciendo cuándo nos hemos desviado del camino. Y para muestra un botón aquí, un botón bíblico. Escuchen lo que dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Miren qué texto más lindo. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Hoy que es miércoles del recuerdo, por ahí decía hace muchos años, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Ahí está, porque nunca decayó su bondad y nuevas son sus misericordias y grande, grande, grande es su bondad. Queridos amigos, qué privilegio ha sido estar con ustedes también, Gracias. que ahorita que se miran bonitos y gorditos, así es, previos al ayuno, queridos amigos, lo tenía que decir, pero bueno, sí. Vamos a hacer una ronda final de despedida y luego también vamos a ver quiénes son los ganadores del día de hoy, mi querido George, el inglesito Grotewood. Realmente invitarlos a que hoy podamos tomar esta decisión de apropiarnos de los beneficios del arrepentimiento, porque Dios tiene este buen año para nosotros.
Y recuerde que precisamente el beneficio principal es que el Señor va a traer siempre restauración a su vida, a sus relaciones, y eso es una bendición para su año 2024. Y lo invitamos a que puedan tomarse una pausa, poder orar, escuchar de parte del Señor qué es aquello que lo cual ustedes tienen que arrepentirse, y estoy seguro que va a haber un beneficio mayor de lo que ustedes se pueden imaginar. Amigos, volvámonos al Señor. Nunca es tarde. Retoma el ayuno, bien lo decía Jorge. Hoy puedes empezarlo y dile, Señor, yo quiero ayunar esto, yo quiero entregarte mi vida y eres todo para mí. Hay beneficios en el arrepentimiento y Jesús está anhelando de que tú te voltees a Él porque te ama. Queridos amigos, ha sido un privilegio estar con ustedes. En nombre de mis amigos, hoy quiero desearle junto a ellos el mejor de los días. Y recuerde, por ninguna razón vaya solo, ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios! Nos vemos, amigos. Bendiciones. Chao, chao. Vaya con Dios.